Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que está explicado, bien explicado en el video ese introductorio. ¿Cuántos lo pudieron ver el video? Ay, lo digo. Están estudiando para el parcial. Escuchen. Los movimientos oscilatorios, los movimientos armónicos simples, por ejemplo, cuando vemos un movimiento en una dimensión, supongamos un sistema masa resorte, por ejemplo, que es el movimiento típico. Cuando vamos a ver este tipo de movimientos, cuando tenemos la posición en función del tiempo, tenemos una expresión de este tipo. A es una constante, a ver, voy a tratar de usar la misma notación que estaba acá en el práctico. A por el seno de omega por t más alfa. ¿Está bien? Esto no es ni más ni menos que, cuando ustedes lo grafican en función del tiempo, una función senoidal. Esto quiere decir que cuando el objeto se está moviendo, se mueve desde una posición 0 hasta una posición máxima, después sigue avanzando el tiempo, pasa otra vez por 0, vuelve a una posición, va hasta una posición mínima y vuelve de nuevo a 0. Y una vez que se completa ese movimiento, se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. Este movimiento completo es un ciclo completo y el tiempo que tarda en realizarse todo el movimiento de un ciclo se llama periodo y se denota con la letra T mayúscula. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que yo quiero que vean ahora? Porque no les voy a explicar todo el video que está colgado en el campo. Pero la expresión matemática para este tipo de funciones es una función senoidal. Lo único que me va a modificar es la amplitud. A de menos a va a ir, porque el seno, el valor máximo de toda esta parte, es 1 y el valor mínimo es menos 1. Lo máximo que puede valer un seno es 1 y lo mínimo que puede valer es menos 1. Entonces, A y menos A van a ser la amplitud de la función. Y lo que me va a hacer omega, que se llama frecuencia angular, es determinar qué tan comprimido o qué tan espaciado va a estar esto en el tiempo. Bueno, ¿por qué es importante este tipo de ecuación? Porque hay situaciones que nosotros vamos a ver en Física 1 en las cuales vamos a llegar a una ecuación que es la derivada segunda de una variable. En este caso vamos a usar x, ¿no? Pero porque es justamente la variable de este tipo de movimiento. La derivada segunda respecto al tiempo más omega cuadrado t, si no me equivoco, bueno, vamos a ponerlo así, después si me equivoqué, omega cuadrado por la expresión sin derivar es igual a 0. Y este tipo de ecuación, que es una ecuación diferencial, la solución para esta ecuación es una función que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la derivada del seno, ¿qué es la derivada del seno? Coseno. Y la derivada segunda del seno, o sea, sería la derivada del coseno, ¿qué es? Menos seno. Menos seno. Entonces, fíjense, ustedes le van a dar acá algo que es menos seno y acá algo que es seno. Entonces, cuando se suman con esta constante, digamos, con este valor, que le da la proporción justa para que quede igual a 0, la suma da igual a 0. Esto es lo que se tienen que acordar ustedes. Para los movimientos armónicos, por ejemplo, el movimiento armónico simple, la solución a esta ecuación diferencial es una ecuación senoidal, que tiene esta forma. Y donde omega es la frecuencia angular. ¿Está bien? ¿Por qué les digo? Porque ahora todo lo que nosotros vemos en movimiento armónico simple y en los péndulos tiene que ver con esa solución. Entonces arrancamos, por ejemplo. Ahí está, ¿verdad? No, pero sí. Bueno, a ver. Pero ¿vos estás proyectando? Sí, pero... Porque estás proyectando otra cosa. Bueno, si no sigo. Ven, ahí está la expresión. Todo esto está en el video que yo les decía. Igual esta no la necesitamos hacer, ¿no? ¿Vos estás usando esa? Y vamos a usar aquella, pero... Ah.
Bueno, todo este resumen está, pero en realidad lo que queremos llegar... todo esto está en el video. ¿Ven? Esta es la expresión. Derivada segunda más omega cuadrado por la función sin derivar es igual a 0. Ahí le pusimos A porque A sería la aceleración. Ah, está. Este ya está. Entonces. El otro archivito habría que abrir. Fíjate que está. Entonces, vamos a arrancar, por ejemplo, con esta experiencia. Perdonen que están todos los equipos juntos, pero como lo vamos a hacer todos con la misma interfaz y la misma computadora, los tenemos todos juntos. Esta va a ser la experiencia número 1, que es un... ¿Lo vemos este primero o arrancamos por otro mejor? ¿Cuánto? Sin configurar. ¿Cuál digan ustedes? ¿Este? Bueno, este es el péndulo de torsión, por ejemplo. Fíjense, el equipamiento, arranco a describirlo. El equipamiento consiste básicamente en una mesa rotante que le llamamos mesa rotacional, que es esta que ya han visto ustedes. A ver, voy a tratar. Esta es la que nosotros llamamos mesa rotante o mesa rotacional. Es básicamente una superficie llena de orificios. ¿Está bien? Sobre esta superficie llena de orificios que nosotros le llamamos mesa rotante o mesa rotacional, vamos a utilizar este disco, que ya lo hemos utilizado en otros laboratorios. No es de madera, no sé por qué, si alguno de nosotros capaz dijo que era de madera, pero varios en las descripciones me pusieron que era de madera. Yo tengo entendido que es de acrílico o algún material así parecido. Pero tenemos este disco, si no, no directamente disco en la descripción. Un disco que tiene una determinada masa, un determinado radio, y al disco le vamos a adicionar este soporte que en realidad esta barra con este eje es un soporte que lo único que tiene como propósito es vincular al disco con este espiral metálico. Este espiral metálico pueden llamarlo espiral o resorte de torsión también. Y funciona como un resorte análogo a lo que es un resorte para el movimiento lineal. Este resorte es para el movimiento rotacional. Es decir, si yo lo tengo en una posición de equilibrio, perdón por ese ruido, ahí lo tengo en una posición de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Yo ahí lo tengo en una posición de equilibrio. Si yo desplazo un ángulo, por ejemplo, en el sentido de las agujas del reloj, en un ángulo en desplazamiento en sentido horario, este espiral, este resorte de torsión me va a generar un torque restitutivo que va a tender a mover el disco a su posición de equilibrio original. Si yo lo suelto, ¿ven? Trata de moverse de nuevo para el lado contrario. Y si yo en cambio desde la posición de equilibrio lo muevo un ángulo pero ahora en sentido antihorario, el resorte de torsión me va a generar un torque que tiende a restituir de nuevo la posición a la posición de equilibrio. ¿Ven? Siempre, entonces en resumen, siempre este resorte de torsión va a generar un torque restitutivo, un torque que va a tender a girar el sistema en sentido contrario al que yo lo desplacé desde el equilibrio. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces tenemos la mesa rotante, el disco, el soporte para el soporte o eje para vincular al resorte de torsión y el resorte de torsión en sí mismo, que por un lado va a estar vinculado al eje y por el otro extremo va a estar vinculado a un punto fijo en un extremo de la mesa. ¿Lo ven? Ese es de metal, ¿no? Sí, es de metal, es de acero. Y por último vamos a medir el movimiento, cuánto tarda este péndulo de torsión, porque este equipo se llama péndulo de torsión, en realizar un periodo completo. Vamos a medir ese tiempo que tarda en realizar el movimiento. Bueno, ¿hasta acá no hay ninguna pregunta? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros, visto desde arriba, tenemos el disco que tiene una determinada inercia, un determinado momento de inercia, y supónganse que nosotros definimos
los giros positivos en el sentido horario, supongamos, ¿no? Entonces, si yo le hago un desplazamiento angular con un ángulo positivo, el torque que me va a generar el resorte sobre el disco va a ser un torque en sentido negativo. Entonces, yo tengo torque es igual a inercia por alfa, ¿no? Eso lo tenemos de siempre. Esto es como la segunda ley de Newton para la rotación. Pero yo sé que ese torque, a su vez, es el menos la constante de torsión, que en vez de llamarla K, la llamamos G. ¿Se acuerda que la constante del resorte es la constante K? Bueno, esto se llama G, pero es análogo. Por el ángulo, ¿está bien? Y esto es igual a inercia por alfa. ¿Todos me siguen hasta acá? Yo acá lo único que reemplacé es que el torque que va a estar aplicado sobre este cuerpo es menos la constante por el ángulo de desplazamiento. ¿Está bien? Y ahora llevo todo para el mismo término, entonces podría pasar, imaginemos que paso esto para acá, me queda 0 es igual a la inercia, bueno, puedo hacer un despeje primero, vamos a decir, menos G sobre la inercia por el ángulo es igual a alfa, ¿no? Y si yo dejo acá 0, me queda alfa más G sobre I por el ángulo. Ahora, me quedó esta ecuación, y en esta ecuación el ángulo es una función del tiempo, porque el ángulo va a ir variando a medida que se mueva el cuerpo. Y alfa también es una función del tiempo. Acá tengo la ecuación que les acabo de mostrar al principio. Tengo una ecuación en donde tengo la derivada segunda de la posición sumado a la función sin derivar por una constante que en este caso es G sobre I. Y yo sé, por lo que les acabo de explicar recién al principio, que esto tiene que ser igual a omega cuadrado. Entonces, ¿qué digo? Bueno, la solución de esta ecuación va a ser una función que va a ser x en función del... en realidad no x, para nosotros va a ser θ en función del tiempo, a una amplitud máxima por el seno de omega t más alfa. Y este omega está relacionado con la inercia, con el momento de inercia del sistema y con la constante de torsión del resorte de torsión. Y yo sé que esto, omega al cuadrado, es igual a G sobre I. ¿Qué es lo que les pide la guía? Déjenme repasarlo bien rápido. En la guía se nos pide encontrar el momento de inercia en forma experimental, que lo vamos a hallar así, y el momento de inercia en forma teórico, que sería el momento de inercia del disco, que ustedes ya lo sacaron. Si no me acuerdo mal, el momento de inercia del disco teórico, ¿no? Era 0,108, ¿era? O algo así. O 0,0108, no me acuerdo bien ahora. Lo estuvimos corrigiendo hace un rato, así que... Pero bueno, lo sacan con la masa del disco y con el radio del disco. Entonces anoten estos valores. Masa del disco y radio del disco. Tengo la... No, pero yo tengo un papelito que se los pasé, ¿no? Bueno. Ahí está 960. Listo. 960,0 gramos es la masa del disco. 960,0 gramos. Y el radio del disco, 15,0 centímetros. Con esos datos ustedes van a poder calcular el momento de inercia teórico del disco. ¿Y el G? ¿Cómo? Ahí el G. Ahí va. Por otro lado, anoten también la constante del resorte G, del resorte de torsión es 0,21 newton por metro sobre radianes. Entonces, ven, acá ya tienen explicado. El momento de inercia teórico lo sacamos con la fórmula del libro, con medio de la masa por el radio al cuadrado. Y en la inercia experimental lo despejamos de esta expresión, porque nosotros, ven que acá salimos
sabemos que g sobre i es igual a omega cuadrado. Despejamos, omega es igual a la raíz cuadrada de g sobre i. Pero a su vez, del video que tienen que ver y que todavía no vieron, van a ver que existe una relación entre el periodo y la frecuencia angular. Y esa relación es esta. El periodo es igual a 2pi dividido la frecuencia angular. Entonces, el periodo va a ser igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la inercia sobre la constante del resorte de torsión. O sea, de acá nosotros llegamos a que el periodo es igual a 2pi por raíz cuadrada de la inercia sobre la constante de torsión del resorte. Y por lo tanto, acá podemos despejar la inercia. ¿Qué nos va a quedar? T arriba, 2pi abajo, pero después va a ir al cuadrado, ¿no? Claro. 4pi, acá va a quedar al cuadrado. Esto por g. ¿Puede ser? La inercia, ¿cuánto les queda ahí? Sí, g por t cuadrado sobre 4pi cuadrado. Bien. Bueno, entonces, con esta vamos a calcular la inercia experimental. ¿Y qué van a tener que hacer ustedes? Comparar la inercia experimental con la inercia teórica. Ahora, para la inercia teórica solamente nos hace falta la masa y el radio del disco. Pero para la inercia experimental necesitamos g, que se lo acabo de dar. 4 es un número, pi también es un número, y necesitamos conocer el periodo, y este lo vamos a medir. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a medir. Bueno, ¿se pueden medir? Vamos a hacer unas pruebas igual. No se puede. ¿Puedo borrar o lo dejo ahí un cachito? El tema que bueno, tenemos la presentación en otra máquina. Igual, Este bien. PDF después nosotros se lo subimos al campus, chicos. Sí, se lo vamos a subir al campus. O sea, no es que... No, explica algo si querés. Esto es como vamos a medir básicamente. ¿Cómo están Los tiempos, porque los tiempos están todos referenciados a un tiempo inicial, ¿no? Claro, porque nosotros lo que hacemos es, tenemos el sensor óptico, eso recuerden que en equilibrio está ahí, cuando lo desplazamos, el sensor va a contar el tiempo cada vez que pasa por ahí. O sea, cada Sí. vez que el disco Ahí ven que se acciona. pasa por el ángulo cero. Cada vez que pasa por cero, que es la posición de equilibrio, ahí es donde va a medir. Y eso es lo que vamos a estar registrando. ¿Por qué le decimos esto? Porque entonces un periodo completo no va a ser entre una medición y la otra, va a ser entre una medición y la tercera. ¿Está bien? Entre la primera y la tercera. Y dos periodos completos serían entre la primera y la quinta. ¿Ven? ¿Se entiende eso, chicos? Porque nosotros vamos a ver en la tabla que vamos a desplegar ahí, vamos a ver todos los tiempos. ¿Sí? Vamos a ver cuando va para aquel y cuando vuelve. O sea, vamos a estar viendo este punto, este punto, este punto, este punto, pero nosotros vamos a dar los datos de estos. ¿Sí? Para que puedan sacar el periodo. ¿Y cómo van a calcular ustedes el periodo? Miren, con T1, supónganse que es T1, y este es T3. Entonces, el primer periodo va a ser T3, o sea, el periodo T grande se llama el periodo. T1 va a ser T3 minúscula menos T1 minúscula. Vale, en realidad acá le pusimos T2 porque nosotros este no se lo vamos a dar, ¿no? No. Bueno, vamos a llamarle T2 entonces. T2 y T1. T2 y T1. Y este vamos a llamarle T2. Si este 2, T3 sería el otro. T3. Claro, directamente no le damos. Y a este T4. O sea, estos tiempos en el medio no se los vamos a dar. Bueno, el segundo, el tiempo desde acá hasta acá es el tiempo de dos periodos. Entonces, el segundo periodo va a ser T3 menos T1, pero lo tengo que dividir por 2, porque T3 menos T1 está encerrando dos periodos. Y así sucesivamente. T3, el tercer valor de periodo que vamos a tener, lo vamos a hacer restando T4 menos T1, pero acá hay tres periodos encerrados. 1, 2, 3. ¿Ven? Entonces, cuando haga T4 menos T1, tengo que dividirlo por 3. Y así sucesivamente. Está referenciado siempre a T1 para minimizar errores. Claro.
Entonces, fíjense que acá siempre es Tn más 1 menos T1, siempre menos T1. Y esto va diciendo T2 menos T1, T3 menos T1, sí, T2 menos T1, T3 menos T1, T4 menos T1, T5 menos T1, y lo van dividiendo de acuerdo a uno menos respecto a este, ¿no? Si hice T3 menos T1 lo divido por 2, si hice T4 menos T1 divido por 3. Si hago T5 menos T1 divido por 4. ¿Pero se entiende por qué? ¿Sí? Bueno, pedimos. Sí, si no tienen ninguna pregunta. ¿Puede hacer una promedio de tendencias? Claro, y una vez que tenemos, eso está bien explicado en la guía, pero una vez que tenemos T1, T2, T3, vamos a sacar el promedio de todos los T promedio, que va a ser T1 más T2 más T3, creo que son 5 en total que pide, ¿no? Creo que era así. Más T4 más T5 dividido 5. ¿Claro? Bueno, creo que estaría explicado. Si está, lo hagamos. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Alguna pregunta antes de que lo hagamos? Sí. Vamos a poner primero. Pero. Es una tabla. Claro, pero hay que tomar como 10. Claro, tomar unos 15 porque. Ahí está pensando. Bueno, chicos, escuchen, acá. ¿En qué orden nos van? Dale. Bueno, igual estamos ahí algunos valores y vos lo vas poniendo. Miren. Estos son los tiempos que No, esto no me acuerdo. No, de 4 más o menos lo mismo. De cuarto y ponemos salteado, claro. T1, chicos, T1 4,38 segundos. T2 5,83. T3 7,29. T4 8,74. Y T5 creo que era la última que pedía, 10,19. Pide T6, ¿no? Sí, uno más, es verdad. 10,19. 10,19. No me acuerdo la 10, sí, por ahí. ¿Tenemos un T6? Te digo. Tenemos más. 11,64. ¿64? 64. 6,4. 6,4. El primero que editaste tenés que editar uno menos. El T1 no es 438, es uno menos. Puede ser. 365. No entiendo por qué. No, porque deberías saltearte dos tiempos. No, A ver, ¿no fulero? ¿Es 19 o 11? Este 6. ¿Pero es 4,38? Sí, es el. No, sí. Ah, sí, no, ya entendí. Ah, bueno. Ahí está. Estamos ahí. Sí, anda, pero es Obvio. Bueno, chicos, bien. No sé si querés proyectarla ahí la tabla, pero. No, es una tabla, chicos. No sé si es una tabla. Si quieren se acercan y lo ven, es una tabla con tiempo, pero lo que pasa que es lo que decimos nosotros, está el tiempo que estamos tomando el periodo, que es la flechita verde, y también tomamos la roja, cuando vuelve, ¿no? Entonces, debemos tener la precaución eso, de saltear una de las mediciones que estamos.
Nosotros tomamos los pares a partir de la cuarta medición. Dejamos que se estabilice un poco el movimiento y a partir de la cuarta medición tomamos la cuarta, la sexta, la octava, la décima y la onceava. Estuvimos tomando así. Pero bueno, es eso. ¿Tiene alguna consulta? Sí. Con eso fue con lo que tomamos los tiempos. El sensor óptico lo ponemos en la posición que enciende la luz, en la posición de equilibrio, lo desplazamos y cada vez que pasa por el cero, digamos, el cruce por cero, ahí es donde marca el tiempo ahí en el programa. ¿No hay una interfaz de control? Sí, sí, Perdón, chicos, capaz que no lo expliqué bien, pero este es el sensor de barrera infrarroja. Y está conectado por cable acá, bueno, acá no se ve justo porque está tapado, pero acá está la interfaz azul, la GLX. Después si quieren sacar la foto. Está la interfaz azul con el adaptador analógico digital, que es el que usamos para la fotocompuerta. Lo hemos usado en otros laboratorios. Es la GLX Explorer, la azul con pantallita, con el adaptador analógico digital, que es lo que usamos para la fotocompuerta. Si quieren, acérquense, sacar unas fotos, no hay problema. Les digo ahora porque vamos a desenchufar y vamos a enchufar otro sensor. Así que... ¿No la querés mandar al grupo? Sacale foto con él. Ya fue, mándela al grupo. Mira todo, pasar el grupo. No sacarle foto, vale. Él graba encima, más bajito. Ah, no soy un pelotudo, le grabé el culo. Le grabé el culo macho. ¿Lo recortamos? ¿O lo dejamos? Más visita, capaz. captura mandar. Ah, no sé si ya están. Igual ahí la puede levantar a ver, Fede. Esta es la interfaz, chicos, que está conectada, ¿ven? Del sensor está conectada a la interfaz, que esto es un adaptador, no hace falta que lo tengan en claro. Sí, que hay una interfaz. Y de la interfaz por cable USB está conectado al notebook. Bien. Ahora sí, vamos a utilizar otro sensor. Bueno, empiezo explicándole un poco la teoría. Lo que vamos a utilizar acá en esta próxima experiencia es un péndulo físico. Un péndulo físico en realidad es cualquier cuerpo de forma irregular tiene un centro de masa, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos a un cuerpo irregular, no sé si alguien tiene una hoja o algo, pero miren, por ejemplo, yo tengo esta hoja acá, ¿no? Esta hoja tiene un determinado centro de masa. Si yo tomo esta hoja por el centro de masa, no va a pasar nada. Pero, si yo la tomo a esta hoja de un punto que está desplazado respecto al centro de masa, lo que va a pasar es que esa hoja se va a colocar en una posición de equilibrio donde el centro de masa queda justo abajo del punto de pivot o el punto donde yo lo estoy sosteniendo. Esa es la posición de equilibrio de este cuerpo irregular. Y si yo desplazo desde esa posición de equilibrio y lo suelto, un determinado ángulo, ¿no? Y lo suelto, ese cuerpo tiende a volver a la posición de equilibrio. Lo mismo si lo desplazo por el otro lado. Tiende a volver a la posición de equilibrio. Bueno, eso es un péndulo físico. Es un cuerpo irregular, acá lo tenemos graficado, cuyo centro de masa, que en este caso está explicitado con este punto, está desplazado de otro punto, que es el punto de suspensión, punto pivot, como quieran llamarlo. Y todo esto es el cuerpo irregular, no importa la forma. Nosotros lo que nos importa es que el centro de masa está separado del punto del cual puede pivotar. Entonces, les dije recién, tenemos una posición de equilibrio. ¿Cuál sería la posición de equilibrio? Cuando el centro de masa está justo en la línea vertical por debajo del punto pivot. Pero si yo lo desplazo, de nuevo, imaginémonos ahora que nosotros llamamos ángulos positivos para este lado, ¿no? Si yo desplazo un ángulo positivo para este lado, el propio peso va a generar un torque restitutivo en sentido contrario, ¿lo ven? ¿El torque cuánto va a valer? M por G por el brazo de palanca, que es R. Y va a ser restitutivo porque si yo lo desplacé un ángulo hacia la derecha o en el sentido antihorario, este torque va a tender a mover el sistema en sentido horario.
Y imaginémonos al revés, si yo girara todo esto, imagínense un espejo de este dibujo. Si nosotros giráramos todo el péndulo de torsión para el lado, girándolo en sentido horario, el torque que produciría el propio peso del péndulo sería en sentido antihorario. Entonces de ahí salen las ecuaciones que están planteadas ahí en el pizarrón. El primer planteo, ¿cuál es? Que el torque, que por un lado, que el torque para todos los cuerpos rígidos, torque es igual a inercia por aceleración angular, ¿no? Y por otro lado, yo sé que el torque es menos mg por r. Y de nuevo, ¿por qué el menos? Por el sentido que yo le asigne. No importa si le asigno sentido positivo antihorario o sentido positivo horario. Siempre va a ser menos mg por r porque se opone al otro movimiento. Entonces, puedo igualar estas dos expresiones. Fíjense, mgr, lo único que acá hice es r, separarlo por esto, porque r no es ni más ni menos que de este triángulo rectángulo, es el seno de esta distancia, ¿no? El seno del ángulo por esta distancia. ¿Ven? Ahí te llamo el ángulo y este sería distancia. ¿Y esta distancia qué es? La distancia al centro de masa. Desde el punto de rotación al centro de masa. Entonces acá le pusimos distancia al centro de masa por el seno del ángulo. Y ahora lo que hicimos fue hacer una aproximación. Esto es importante. Si tenemos ángulos pequeños, nosotros podemos decir que en radianes el ángulo pequeño es aproximadamente igual al seno del ángulo. Por lo tanto, fíjense que acá lo que hicimos fue despreciar esto y nos queda esta expresión. Y una vez que nos queda esta expresión, ponemos todo, despejamos la aceleración o la derivada segunda y dejamos todo igualado a cero. Y ahí nos queda una expresión que, bueno, no se alcanza a ver ahí, pero esto lo que decía acá es derivada segunda del ángulo respecto al tiempo dos veces, más m por g por la distancia del centro de masa sobre la inercia es igual a cero. Y esta es una ecuación de las que vimos al principio de la clase, cuya solución es una función senoidal que omega, la frecuencia angular al cuadrado es igual a esto. Entonces yo sé que el análisis que hacemos es el siguiente. Después creo que ya está escrito, no hace falta que yo lo escriba. Vamos a